Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, a los compañeros de la mesa directiva. Mario decía, no hay victorias definitivas, citando al gran Pepe Mujica. Sí, lo único malo de la victoria es que es más definitiva. Y lo único bueno de las derrotas es que tampoco son definitivas. Así que volveremos y Así es. La inicialización de la política para lograr con la trampa, con la calumnia, con su medio de comunicación, con un sistema judicial cooptado y corrupto, lo que no han logrado en las urnas. Alguien dirá, esto no es nuevo, de hecho, citó el caso de AMLO. Sí, siempre ha habido persecución jurídica, pero nunca de forma tan sistemática. Ni siquiera contra la dirigente de izquierda. Ha habido conflictos entre la misma derecha y perseguido a dirigente de derecha como Alan García en Perú. Pero no nos engañemos, un eje fundamental para ese lawfare es la prensa, el linchamiento mediático. Y esa prensa en América Latina pertenece a las élites de derecha. Entonces, claramente, esto es sobre todo contra los líderes de izquierda, contra Lula, contra Cristina, contra mí, contra Evo, contra el vicepresidente Jorge Glass. Y debemos entender, para la gente que no es izquierda dice bien hechito, porque es solo contra Correa, contra Lula, problema de ellos, que no solo nos afectan nuestra estabilidad, nuestra reputación, nuestra libertad. Están robando a toda la democracia, porque si a Lula no lo hubieran metido preso hace 4 años, él sería el presidente de Brasil y Bolsonaro no hubiera llegado nunca. Si a mí no hubieran sacado, aunque no lo crean, horas antes de mi inscripción como candidato, que me permitía regresar a mi patria, una sentencia por influjo psíquico, nunca vista en la historia de la humanidad. Como no había prueba, me acusaron de influjo psíquico, que yo irradio ondas cerebrales para manejar una organización criminal en crear los sobornos. Nunca presentaron un caso de soborno, nunca. Pues pidan en ese caso un contrato a cambio de dinero. No existe. Todo fue el montaje de servicios de inteligencia, del gobierno que nos traicionó y de la prensa para impedirme regresar al país. Entonces nos están robando la democracia también. Esto es una cosa muy grave. Pero no era el motivo de mi charla. Estoy medio confundido porque me pidieron que hable de integración. Podemos hablar de muchas cosas. El éxito y el fracaso de la izquierda, el lawfare, la integración. Y aquí veo conversatorio diferente a una conferencia. ¿Qué hago, Mario? No sé cuánto tiempo tenemos, porque si puede volver mejor, pregunta y respuesta al final. Estoy a las órdenes. Aunque les soy sincero, estoy extenuado. Tenía que llegar el lunes a México por diferentes motivos. Llegué ayer. Por otros diferentes motivos no pude dormir casi. Así que si soy más incoherente que de costumbre, les pido su piadosa comprensión. A ver, veamos si tenemos y si está funcionando la presentación de la computadora. Acá está, perdón, ya. ¿Tiene una presentación, por favor? ¿Y dónde se? Ahí se pone acá, ok. Entonces, me pidieron hablar un poco sobre integración, ¿verdad? Yo creo que es un tema sumamente importante, permanente para América Latina. Y ya veremos por qué, ¿no? Porque no es indispensable para el desarrollo, pero altamente deseable. Y tenemos el ejemplo del vecino del norte que sí logró esa integración. La América Unida del Norte y la América Desunida del Sur. En el norte, 13 colonias angloamericanas, al independizarse, decidieron unirse. Y hoy es la unión más perfecta en la historia de la humanidad, 50 estados. Por el contrario, América Latina decidió desunirse. En el Congreso Anfictiónico, el Congreso de Panamá de 1826, liderado por el gran Simón Bolívar, verdaderamente gran Simón Bolívar, se trató de lograr esa unidad, al menos hispanoamericana. Brasil siempre fue un bloque diferente porque era colonia de Portugal, y que los nuevos estados reflejen la división política de la colonia, que era sobre todo virreinato y capitanía general. Fue imposible, ni siquiera conservar esa unión política que hubiera generado 8 países hispanoamericanos, y en verdad somos 16, 17 y 50 a Puerto Rico. Y esto por algo que es recurrente en nuestra América, ¿no? La desunión, las ambiciones personales, el pensar en el poder de uno, no en el bien común. Ustedes son un partido político. El poder político solo se justifica en función del bien común. El resto es ilegítimo. Lo decía en una entrevista hace poco, ¿no? Mi carrera política, mis ambiciones. El ser militante significa estar en función de ese bien común, de un proyecto para sacar adelante a nuestros países. El buscar ser útil, no ser importante, ¿no? Pero es muy difícil de lograr en América Latina. El Congreso Anfictiónico concluyó en un fracaso un poquito rápido, una presentación un poco larga, no sé cuánto tiempo tengo, pero la presentación tampoco. Es más,
Esto se fundamenta en una presentación que hice hace un año en la Feria del Libro de Zócalo, pero siempre yo actualizo las presentaciones, ¿no? Hay cosas nuevas aquí. Entonces, voy un poquito rápido. Lejos de unirse, las antiguas unidades políticas coloniales de España, tales como la Nueva Granada, el Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía de Guatemala, se fragmentaron. Yo soy 16 países y si contamos Puerto Rico, 17. Muchas fronteras se establecieron en base al dominio de facto. La idea era uti procedentes juris, en función de la ley. Pero, por ejemplo, la Amazonía ecuatoriana nos daba hasta el inicio del Marañón, esa era la Real Audiencia de Quito. Eso fue colonizado por Perú, el Virreinato de Lima. Y entonces, de facto, era peruano. Y prevaleció esa toma de facto y no la toma, los límites legales. Eso creó conflictos. Nosotros tuvimos conflicto con Perú, guerra con Perú hasta finales del siglo XX. Ahí tenemos la división colonial. Esto cambiaba, ¿no? En general, en promedio, si quieren, 4 capitanías, 4 virreinatos. El virreinato era una categoría más alta que las capitanías. Aquí no puedo leer, pero está el virreinato de la Granada, el virreinato de Nueva España, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de Lima, ¿no? ¿Ya? Y capitanías generales como la de Cuba, como la de, ¿cómo se llamaba Cuba? Como la de Guatemala. Entonces eran, en promedio, 8 divisiones políticas administrativas coloniales, pero se convirtieron en esto, en 16 países más un territorio no soberano, Puerto Rico, y solo se conservó pues como ente administrativo político Brasil como colonia portuguesa. ¿Qué es Hispanoamérica? Hay diferentes divisiones, conglomerados de política. Hispanoamérica es uno, son los países hispanos, ¿no? Tenemos Iberoamérica, que son los países colonizados por la península ibérica, que es, me río que tengo la cumbre iberoamericana, donde venía España, Portugal y de ahí viene ¿quién? Andorra también. Andorra era el colonizador. Y tenemos Latinoamérica, que une a todos los países cuya lengua es de origen latino. En otras palabras, solo excluye el Caribe anglosajón y por ahí neerlandés y eso, pero incluye Haití. O sea, la diferencia entre Hispanoamérica, Iberoamérica y Brasil, y entre Iberoamérica y Latinoamérica es Haití. ¿Okay? Pero aquí tenemos Hispanoamérica, que por nosotros solos conformamos 5% del PIB mundial, 6% de la población, y con una extensión del 9% de la superficie mundial, ¿no? La unidad no solo era deseable, era lo obvio, como siempre sostuvo Bolívar, un hombre realmente grande que pensaba en siglos y miraba en continente. Y lo manifiesta en la llamada Carta de Jamaica, escrita en Kingston, que es una obra maestra de pensamiento geopolítico, de visión hacia el futuro, el 6 de septiembre de 1815, cuando dice: es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Miren la visión de Bolívar. Como veremos al final, una Unión Europea tiene 28, ya 27 países con diferentes regímenes políticos, lengua, cultura, religión, que se mataban por decenas de millones hace pocos años, y lograron unirse. Nosotros teniéndolo todo, no hemos logrado unirnos. Es la falta, pero aquí una digresión en cuanto a desarrollo, para no crear falsa expectativa, porque vamos a decir, entonces la integración es la fórmula para desarrollar. ¿Es la falta de integración la causa de nuestro desarrollo? La respuesta es no. Nosotros tenemos países en la región, como Hispanoamérica, por Iberoamérica, inmensos. Brasil es el cuarto país más extenso del mundo, con 8.5 millones de kilómetros cuadrados, y prácticamente la mitad del territorio sudamericano, y Brasil no es desarrollado. El propio México, de los países más grandes del mundo, ¿no? De los más poblados, el tercero más extenso, y tampoco es desarrollado. Ninguno, pese a su tamaño y población, ha logrado superar el desarrollo. Es decir, la integración no es una condición suficiente para el desarrollo. Tampoco es una condición necesaria. Ver que un país desarrollado se sentía aparte de México, ni hablar de Singapur, incluso desarrollo tardío, lo cual le desafía algunas teorías al desarrollo tardío, y me referiré brevemente más adelante a aquello. Incluso Singapur es un país totalmente tropical, el único país totalmente tropical desarrollado.
claro, una ciudad-estado, desarrollada. Y en los años 50 era más pobre que Ecuador, ¿no? Este es uno de los enigmas del desarrollo. ¿Por qué la América al norte del Río Grande se desarrolló y la América al sur del Río Grande no se desarrolló? Unos grandes enigmas del desarrollo. ¿Qué hicimos mal? Entonces dirán, Estados Unidos se desarrolló porque se integró. Y acabo de mostrar que la integración es a lo sumo deseable para el desarrollo, pero no es suficiente para el desarrollo. Y que países que no estaban integrados a la Unión Europea, pero había países muy pequeños como Bélgica, sí lograron ese desarrollo. Bueno, este enigma no tiene respuesta, ¿no? Hay muchas hipótesis, la hipótesis histórica, la clase de colonización que tuvimos, todas tienen algo de verdad y algo de mentira, ¿no? En América del Norte hubo una imposición de la civilización europea y de hecho la civilización anglosajona tuvo una revolución industrial. Acá no nos vinieron los mejores elementos de España ni de Portugal. Habían civilizaciones maya, azteca, inca, una fusión de civilizaciones. Bueno, no hubo las sociedades tenían acumulado histórico. O sea, no es que la revolución industrial se dio de la noche a la mañana, ya había una protoindustrialización en Europa, ya había una burguesía progresista, al menos parece entonces. Ya había ilustración, innovación, ¿no? Pero me estoy adelantando un poco aquí, pero ya había un acumulado histórico, sobre todo, estoy hablando antes de la revolución industrial, entonces estoy en lo correcto, no confundir con la colonización. Para la revolución industrial ya había hasta innovación, ilustración, que venía de la ilustración, la revolución científica, todo aquello. Eso se transmite, ¿no? O sea, es intangible, pero sí se transmite. Entonces, cuando hay una imposición de civilización, ese acumulado histórico se transmite. Acá en América, al sur del Río Bravo, hubo una fusión de civilización. Es la hipótesis histórica, tiene algo de verdad, mucho de verdad también, pero no todo de verdad. La hipótesis geográfica, que tiene múltiples dimensiones, que tiene recursos naturales, es chistoso porque son antagónicas muchas veces. El problema es la carencia de recursos naturales, por otro lado, el problema es la abundancia de recursos naturales, la maldición de recursos naturales. No existe tal maldición, por si acaso, bueno, ahora que tengamos recursos naturales. El problema es el clima tropical, y creen que porque estamos en los trópicos el clima es igualito. Vayan a Ecuador, en la costa se mueren de calor, vayan a la sierra y se mueren de frío. Entonces, son otras características uniformes del clima tropical. Entonces, hay la hipótesis geográfica, hay la hipótesis institucional, son las instituciones. Bastaría entonces para llegar al desarrollo copiar las instituciones formales de los países desarrollados, Estados Unidos. Les cuento que México lo hizo, ¿no? México tiene una organización federal muy similar a la de Estados Unidos. Tiene una democracia formal mucho más estable que el Estados Unidos, Francia, España, Alemania. De 1934, con Lázaro Cárdenas, todos los presidentes han acabado sus sexenios, ¿no? Tienen una democracia extremadamente estable. Ah, no, pero esas son cuestiones políticas y las cuestiones económicas. Bueno, tienen el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hay un cuarto de siglo, y siguen en su desarrollo. Ahí no está el problema, en las instituciones formales. Por el contrario, yo les puedo anticipar que lo más importante es cómo actuamos cuando no hay instituciones formales. Como cuando encuentro una billetera y no hay quien me mire, quien me sancione, pero sé que si la billetera no es mía, es de alguien, ¿no? Y bueno, esa es la gran conclusión académica que se la puede decir cualquier madre de familia. Lo importante son los principios de la lectura. Está la teoría de la dependencia para explicar el problema del desarrollo tardío. Ahora no nos podemos desarrollar porque somos capitalistas periféricos, porque son bastante malos, porque ellos son ricos, porque nosotros somos pobres. Eso sí les puedo decir que la mayoría no es cierto, ¿no? Hay muchos aportes a la teoría de dependencia, pero también grandes errores y para mí un grave problema que sirvió como paño de lágrima para justificar nuestro fracaso. Borren esa dependencia y seguimos siendo subdesarrollados, porque el problema está al interior nuestro, ¿no? Hay límites, yo los he vivido como presidente. Por supuesto que hay restricciones externas. El margen de acción a nivel interno todavía es muchísimo, muy amplio y no lo hemos agotado. Y les insisto, o sea, la teoría de la dependencia puede explicar a lo sumo, si es que es correcta, por qué somos subdesarrollados ahora, por qué no nos podemos desarrollar tardíamente. Pero no puede explicar por qué no aprovechamos la revolución industrial, como la aprovechó Estados Unidos. Bueno, hay muchas explicaciones. Algunos dicen, como les decía, hay que hacer lo que ellos hicieron, que Estados Unidos es exitoso con el liberalismo y se entiende mal. El liberalismo de Estados Unidos, el individualismo, el egoísmo, no Estado, se entiende todo mal. Estados Unidos tiene un Estado, un 32% de gasto público PIB, igual al de Ecuador más o menos. Y los países más desarrollados, Estados Unidos, bueno, el país desarrollado,
pero los países todos en desarrollo, el primero en el ranking, Dinamarca tiene 50% de gasto público PIB, un país como Francia 55%. Cada país actúa de acuerdo a su realidad. Si ustedes privatizan la educación, no hay educación pública, les aseguro que van al gasto público. Significa mejor política económica, mejor Estado, mejor sociedad, de ninguna manera. Que no caigan en esos cantos de sirena. Y algunos dicen hay que imitar lo que ellos hacían, lo que ellos hacen. Bueno, si queremos imitar, aunque sea, hagámoslo bien, como te decía. Este es un cuadro que compara el ingreso per cápita con algunos ajustes técnicos para paridad de compras, etcétera, ajustados para el tiempo y el espacio. Son cifras de un gran estudio que se llama Mansion Project, de a qué equivale el ingreso per cápita en nuestros países con el ingreso per cápita actual de Estados Unidos, ¿no? Le insisto, no puedo ver los gráficos, estamos un poco lejos, pero si ven Estados Unidos será 100% la relación entre, aquí tenemos, y esto no me sirve para señalar, porque ¿dónde señalo? ¿En qué pantalla? Y para allá es muy lejos. Bueno, si ustedes ven la primera columna que dice bueno, la primera columna del país, segunda columna I asterisco 2008, eso es ingreso per cápita, producto per cápita con algunos ajustes técnicos para paridad de compra en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Se llaman dólares internacionales normalmente aquellos. ¿Y a cuánto corresponde con respecto al nivel de ingreso per cápita actual de Estados Unidos en 2018? Por ejemplo, si veo bien, Haití correspondería al 3.1%. Y en términos cronológicos, Haití correspondería a antes de 1720. Ecuador corresponde a 19.2% del ingreso per cápita de Estados Unidos y al ingreso per cápita de 1918. México está en 30% y equivale a 1954, ¿no? 1954. Entonces, si queremos imitar, que no debemos imitar, debemos buscar nuestras propias soluciones de acuerdo a nuestras realidades, hagámoslo bien y veamos lo que hacían cuando tenían nuestro nivel de desarrollo relativo, 1954. Y ustedes verán que el impuesto a la herencia de Estados Unidos era 80%. Verán que el impuesto a la renta llegó a 70%. Y verán que al inicio fue así. Alexis de Tocqueville, en su obra maestra Democracy in America, cuando llega a América lo que más le sorprende es la igualdad de condiciones, por supuesto, entre los blancos, la equidad. Eso genera armonía para tomar decisiones colectivas. Nuevamente altamente deseable, porque hay países europeos que se desarrollaron con inequidad. Y te habla del individualismo virtuoso, no cualquier individualismo, ¿okay? Donde prevalece lo colectivo a lo individual, donde la gente es esclava de la rule of law, del Estado de Derecho. Y eso se nos olvida muchas veces. Y si queremos imitar, que no es buena idea, por lo menos hagámoslo bien y veamos no lo que hacen ahora, que son los países más desarrollados, que nos dicen libre comercio, porque si son los campeones de productividad, van a ganar por libre comercio. Pero Estados Unidos en 1954, vayan a ver los aranceles que tenían aranceles hasta 60-70%. ¿Okay? Bien. Y aquí viene la gran divergencia en el desarrollo. En la época colonial, México era más rico que Estados Unidos. Empieza con la primera ola de la revolución industrial, donde la máquina de vapor solo sirve para transformar ciertas industrias, sobre todo industria textil, ya despegarse Estados Unidos de América Latina, le ganaba Europa, y a partir de lo que se llama la segunda ola, la segunda revolución industrial, donde se aplica esa innovación, la máquina de vapor para transporte, nuevas energías, etc., es que se despega Estados Unidos y América Latina se queda. Queremos resolver el enigma de desarrollo, debemos entender por qué América Latina, siendo una colonia muchas veces más rica que Estados Unidos, no pudo aprovechar esa revolución industrial. Y más allá de hipótesis, de estadística, de teoría, voy a poner dos sencillos ejemplos que nos pueden ilustrar, dos historias, un ejemplo que nos puede ilustrar qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos sigue pasando. No hay problema de instituciones, no hay problema de tecnología, no hay problema de capacidad. Individualmente somos muy capaces, los latinoamericanos. Yo siempre pongo este ejemplo. Si se pierde un anglosajón, un gringo y un mexicano en la selva, ¿ya? Después de 2 años encontramos al mexicano vivo y al gringo recontramuerto. Tenemos capacidad para innovar, para resolver problemas, estamos acostumbrados a una vida dura. Pero si se pierden 200 gringos y 200 mexicanos, 200 ecuatorianos, 200 latinoamericanos, después de 2 años encontraremos a los gringos con sus casitas,
su escuelita, hasta su iglesia, su cancha deportiva, y encontraremos a los latinoamericanos todavía discutiendo quién es el jefe. Y cuando le digamos, oye, pero no hicieron nada, que mal han vivido, los otros avanzaron, así es que ellos privilegiaron la productividad y el desarrollismo, nosotros privilegiamos la democracia y la participación. Y siempre tendremos buenos pretextos para no avanzar. Y lo creo, al primer descuido, de esos 200 latinoamericanos irán muchos a vivir donde los gringos, ¿no? Entonces, seamos objetivos, tratémonos duros, seamos autocríticos. Y veamos qué ha pasado, más allá de teorías. Les voy a contar dos historias. La historia de George Washington, padre, de uno de los padres fundadores de Estados Unidos y el comandante de los ejércitos libertadores. Falleció el 14 de diciembre de 1799 a los 67 años como consecuencia del mal tratamiento de una neumonía, ¿no? Le succionaron la sangre. Esa era la técnica. Y si no funcionaba, le succionaba más rápido la sangre y lo mataron. Que sufrió después de visitar en un día muy frío su propiedad de 6.500 hectáreas y más de 300 esclavos. Y el padre fundador de Estados Unidos esclavista, ¿no? Cerca de la ciudad que se construía con su nombre para ser capital del país. La finca de Washington se llama Montverde, ¿no? Se llamaba, y está cerca de Washington, que es la ciudad que se construía con su nombre. Habían transcurrido 16 años del Tratado de París, que otorgó formalmente la independencia de Estados Unidos. Washington fue el comandante y jefe del ejército independentista estadounidense y el primer presidente de Estados Unidos, cargo para el que fue electo y reelecto en forma unánime por el colegio electoral, no había voto directo, pero el colegio electoral, ¿no? Su sucesor fue su vicepresidente John Adams, es decir, continuó el legado de Washington. Murió en medio del reconocimiento de sus colegas y conciudadanos con las 13 ex colonias británicas unidas y se declaró luto nacional hasta en Francia. ¿Qué pasó con Simón Bolívar? No quiero ser duro, no quiero ser irrespetuoso, pero Washington es un ser humano extraordinario. Pero Simón Bolívar, la grandeza de Bolívar es inigualable. Era un hombre extremadamente culto, se formó en Francia, aprendió la ilustración francesa. Era un hombre sus cartas son un poema. Escriben, lean las cartas de Bolívar. Lean las cartas de Bolívar a Manuelita Sáenz, ¿no? Eso para los mayores de 18 años, ¿no? Es una cosa impresionante, son cosas realmente impresionantes, sus discursos. ¿Ya? Nada que ver con Washington, nada que ver, que era un agricultor de tabaco, me parece, en esa época. Bueno, ¿qué pasó con Simón Bolívar? Cuando Simón Bolívar nació en Caracas, tal vez el 24 de julio de 1783, que lo veo, ¿ya? Gracias. Tal vez era el niño más rico de Caracas, y algunos dicen de toda América Latina. Dejó su vida y su fortuna, lo perdió todo, y lo hizo perder a la familia su fortuna, por luchar por nuestra independencia. Hoy se lo conoce como el libertador de 6 naciones latinoamericanas: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, que es el tiempo de la parte de Colombia, y Venezuela. De hecho, no creo que haya ser humano que haya logrado liberar más naciones modernas que lo que hoy conocemos como naciones de Estado, que hicimos Bolívar. Es más fácil olvidar que murió de tristeza rumbo al exilio un 17 de diciembre de 1830 y a la edad de 47 años. Traicionada y viendo sus sueños de una Latinoamérica, pero ahí me equivoqué, puse separados, unida y próspera, ¿no? Hecho pedazos por la mediocridad y ambición de los caudillos de su época. Muchos de ellos antiguos compañeros de armas. Lo traicionó Páez, lo traicionó Santander. En junio había sido asesinado su general más fiel, Antonio José de Sucre. Y 2 años antes, el propio Bolívar se había salvado de morir en un intento de asesinato por Francisco de Paula Santander, su vicepresidente cuando ejerció la presidencia de Colombia. Y todo esto ocurría, fíjense, 16 años después de la independencia de Estados Unidos, en 1983, el Tratado de París, que formalizó la independencia. La declaración fue en 1776 y el primer presidente recibió la victoria en 1989, en Washington. Acá apenas 6 años después, o sea, 16 años después de ese tratado, Washington era encargado con todos los honores, con el luto de toda la nación, incluso Europa, con miles de hectáreas de propiedad, con centenas de esclavos. Y apenas 5 años después de haber declarado la independencia, el último territorio liberado por su padre, el Alto Perú, Bolívar moría en soledad y de tristeza, rumbo al exilio, murió rumbo al exilio, si va a exiliar. Y esa es la historia de América Latina. Ahí están los verdaderos problemas. Que no buscamos ser mejor que el otro, superándolo, en función del bien común, además, porque si no, no tiene razón. Sobre todo en la vida política. La única legitimidad de la autoridad, la pública es redundancia, pero para enfatizar autoridad pública,
es el bien común, ¿no? El poder es un instrumento, no el fin, es un instrumento de servicio, no para servirse. Si se llega al poder para servirse del poder, son un fraude democrático o lo que fuera, son corruptos incluso. Y no hay mayor corrupción que utilizar el poder para beneficiar a ciertos grupos. El poder es para servir al bien común. Para descuidar, tratar de un al otro, para destruir. Es más, nos ponemos contentos, ¿no? Se destruyó la Gran Colombia y contentos porque le hicieron daño a Bolívar, cada caudillo con su paisito. Y ahí están los verdaderos problemas, ¿no? Ya acabo, cierro el paréntesis sobre el desarrollo, ¿no? Esta digresión que he hecho. Más allá de teorías, analicemos estas dos historias. CELAC y el inexorable decreto del destino. CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, que lo saben. El grupo, ¿cuál es la historia de CELAC? Hubo el Grupo de Río, fue antecedida por el Grupo de Río, creado el 18 de diciembre de 1986 en la ciudad de Río de Janeiro. Se definía como un mecanismo permanente de consulta y concertación política y fue el heredero del Grupo de Contadora conformado por Colombia, Venezuela, México y Panamá. Sí, Contadora, Grupo de Río y luego CELAC. Instancia que había sido crucial para la pacificación de Centroamérica, particularmente en los conflictos de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Y el 16 de diciembre del 2008, por iniciativa de un gran integracionista, esto a las 2 de la mañana se le van a unos errores, el presidente Ignacio Lula da Silva, 33 países latinoamericanos y del Caribe nos reunimos, que estuve ahí, en la costa de Sauípe, en Salvador de Bahía, en la primera cumbre de América Latina y el Caribe sobre integración y desarrollo en CARC. Como antecedente, aquí, porque no es oficial, pero ocurrió, en principios de marzo, 4 o 5 de marzo del 2008, se reunió el Grupo de Río, tenía una reunión normal, pero el 1 de marzo del 2008 nos bombardeó Colombia, Álvaro Uribe, para destruir un campamento de la FARC que se había infiltrado en nuestro territorio. Por supuesto, la historia oficial es que somos cómplices de la FARC porque teníamos un campamento infiltrado. El mayor cómplice del mundo era Uribe, porque tenía 70 campamentos en su territorio. Son las estupideces que se dicen y se repite, se repite y se repite. Entonces, indignado por ese bombardeo, cuando siempre habíamos colaborado para cuidar la frontera, nos decían dónde había campamento, lo íbamos a capturar y todo, pero Uribe quería un trofeo de guerra, eso era todo. Fuimos a esa cumbre del Grupo de Río en República Dominicana, que estaba presidida por un gran latinoamericano, un hombre inteligente, un buen hombre, Leonel Fernández. Cambiamos la agenda, discutimos, fue una discusión muy intensa por la agresión de Colombia a Ecuador. Finalmente ganamos esa discusión porque teníamos la razón. Se superó casi totalmente el problema, la OEA no había alcanzado a reunirse, que se demostró que entre los países latinoamericanos podíamos resolver nuestros conflictos y eso nos decidió a formar esta comunidad de estados latinoamericanos en el Caribe. El 22 y 23 de febrero del 2010, aquí cito nomás, en la Ribera Maya, 32 países, Honduras estaba suspendida por el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, coincidiendo con la 21ª cumbre de Río y del Grupo de Río y la segunda cumbre de CALC, donde con importante apoyo de Felipe Calderón, el presidente de ese entonces, se decidió definitivamente crear un solo foro latinoamericano, ¿qué me pasa? Foro latinoamericano y caribeño. En todo caso, esto es algo importante también. Hay una nueva derecha, brutal, tonta, torpe, que ya no respeta mínimos. La derecha que teníamos hace algunos años, había mínimos comunes, por ejemplo, el respeto a la democracia, a los derechos humanos, el espíritu integracionista. CELAC, UNASUR se crearon con muchos presidentes de derecha, aquí Felipe Calderón, en el caso de UNASUR con Alan García, el propio Álvaro Uribe. Ahora nada, ahora parece que es en la agenda de la derecha, servir a los Estados Unidos, tratar de destrozar todo intento verdaderamente integracionista en América Latina, porque no es integracionista libre comercio, eso es otra cosa, es otra lógica. La integración va mucho más allá que siempre, es importante el comercio, pero no es exclusivamente el comercio, ¿no? Y peor el bobo aperturismo, no sabes quién puede. Invitado por otro gran latinoamericanista, el presidente Hugo Chávez Frías, nos citamos el 2 y 3 de diciembre de 2011 en Caracas para constituir definitivamente CELAC. El nacimiento oficial de CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe, fue la cumbre Caracas. Luego, en la declaración de Caracas tenemos los objetivos de CELAC. En el marco del Bicentenario de Independencia nos hemos reunido los 33 países de América Latina y el Caribe. Luego los esfuerzos concretados en la cumbre de América Latina y el Caribe, realizada el 17 de diciembre de 2008 en Salvador de Bahía, y la cumbre de unidad realizada en Cancún, para poner en marcha la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. ¿Con qué objetivos? Conforme al mandato originario de nuestros libertadores, la CELAC avanza en el proceso de integración política, económica, social y cultural, haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad de nuestros pueblos. Básicamente CELAC es un foro para procesar
nuestras diferencias, para construir consensos, para armonizar políticas, pero no es ejecutor, no es operativo, a diferencia, por ejemplo, de un órgano como UNASUR, al cual me referiré brevemente al final. La primera cumbre de CELAC se celebraría en Santiago de Chile, en 2013, con Piñera, gobierno de derecha. Martinelli, otro gobierno de derecha, ofreció como sede permanente Panamá para tener la Secretaría de CELAC, y créanme, por absurdas economías, ahorros, por no gastar, no se implementó esto. Y esto fue una gran deficiencia de CELAC, no tener un staff, una estructura permanente para sacar adelante la integración y el foro que constituía la CELAC. No tenemos secretaría permanente de CELAC. Hasta la Secretaría Iberoamericana, hasta la Cumbre Iberoamericana tiene una secretaría permanente en España, por supuesto financiada por España. No sirve para nada esa Cumbre Iberoamericana, ¿no? Esa cumbre es para ver quién recibe más caridad de España. Entonces, hasta ellos tienen esa secretaría, CELAC no la tiene, es uno de los graves errores. Como decía el gran Simón Bolívar, la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Más temprano que tarde llegará esa integración, pero realmente hemos perdido demasiado tiempo. La visión estratégica que Ecuador siempre tuvo sobre CELAC, pueden revisar nuestros discursos durante mi gobierno, aunque probablemente no fue entendida ni compartida en ese momento, muchos no querían eso, muchos adoran a la OEA, es el mérito frente a Estados Unidos, era la de sustituir a la Organización de Estados Americanos como ese espacio para procesar los conflictos regionales y buscar la paz, seguridad y democracia en el mundo. Nuestro objetivo se fue, siempre fue, creemos la CELAC en reemplazo de la OEA. O sea, vamos a ver los absurdos, algunos absurdos de la OEA, aunque hablar de la OEA nos podría tomar una semana, un seminario, ¿no? Y como la llamó algún histórico canciller cubano, es el Ministerio de las Colonias. Los países colonizadores tenían ministerios para colonias. Francia todavía tiene la Secretaría de Ultramar para administrar sus territorios, Martinica, la Guyana francesa, la isla de la Reunión en África, etc. Todavía tiene Secretaría de Ultramar. Pero España tenía Secretaría de las Colonias, lo tenía Gran Bretaña, Reino Unido, y bueno, Estados Unidos es imperio, que también necesitaba su Ministerio de las Colonias. Yo creo que es una definición acertada. La Organización del Estado Americano OEA fue creada el 30 de abril de 1948, inicio de la Guerra Fría. En la 9ª Conferencia Panamericana, el panamericanismo había empezado en los años 19, pero siempre en función, ya era dominante Estados Unidos, sobre todo a finales del siglo XIX, en función de Estados Unidos, con el propósito de ser un foro multilateral que asegure la paz, la seguridad, la democracia y la solución pacífica de controversias entre los Estados miembros. En realidad, por el peso hegemónico de Estados Unidos, el mayoritario financiamiento de ese país, así como el tener la sede de la organización en Washington, desde su inicio la OEA fue totalmente controlada por Estados Unidos y sirvió esencialmente para unificar al hemisferio detrás del liderazgo estadounidense y proyectar al mundo un consenso en la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría. Fue un instrumento contra la Guerra Fría. Entre los acuerdos administrados por el Consejo Permanente de la OEA está el Tratado de Asistencia Recíproca al TRIAR, firmado en 1947 y conocido también como Pacto de Río, que impone la unión continental frente a cualquier agresión extrarregional. El tratado sirvió para justificar intervenciones militares norteamericanas en Guatemala, Cuba, Panamá, República Dominicana, y fue despedazado en la Guerra de Malvinas, precisamente una agresión extracontinental, pero Estados Unidos apoyó al Reino Unido, no apoyó a Argentina. Solo esto era suficiente para tirar el tacho de basura del TRIAR y a la propia OEA, y no pasó absolutamente nada. Cuando la OEA condenó la invasión en Panamá, pero es que sí condena, sí cumple. En 1989, el Estado invasor de Estados Unidos no le prestó la más mínima atención a la OEA. Esa es la doble moral que existía. Esa es la instrumentalización de la OEA, estos foros supuestamente formales, la defensa de la paz, la democracia. El único denominador común ha sido la defensa de los intereses de Estados Unidos. Y no son ellos los tontos, no son ellos los abusivos, somos los tontos al creer que todavía estas cosas sirven, ¿verdad? Cualquiera de estos episodios debe hacer entender a Latinoamérica que la OEA era tan solo otro instrumento al servicio de los intereses de Estados Unidos. En septiembre de 2001, en la Asamblea General en Lima, se aprueba la Carta Democrática, defensa de la democracia, exigencia de elecciones periódicas, transparentes, universales, generales, previsibles y en un marco de leyes y reglamentos preestablecidos llamado Estado de Derecho. Bárbaro. En 2019 la OEA se supera a sí mismo, nunca se ha visto esto, al reconocer como presidente a Juan Guaidó, un presidente que no manejaba ni su casa, pues, ni la tienda de la esquina, y lo pusieron como representante de un país soberano porque no le gustaba el presidente que había ganado elecciones y tenía el poder real. Eso nunca había pasado, eso fue algo sin precedentes, ¿no? Gracias a Dios,
Guaidó no estaba en Londres cuando falleció la reina de Inglaterra, o se declaraba reina de Inglaterra también. Bueno, finalmente, en octubre de 2019, hasta donde llega esta historia, ya agotó la capacidad de asombro, la OEA, este nefasto personaje, perdón, de las peores basuras que ha parido en nuestra América, llamado Luis Almagro, que cuando promueve, contrario a la Carta Democrática, un golpe de Estado en Bolivia, porque no le gustaba el resultado de la elección que había ganado Evo Morales, ¿no? Hoy hay, sin lugar a dudas, estudios que demuestran, sin lugar a dudas, perdón, insisto, que Evo Morales ganó las elecciones limpiamente, pero la OEA dijo que la tendencia no se había respetado y generó las condiciones, y sus declaraciones también, para darle el golpe de Estado a Evo Morales. Pero además la OEA nunca tuvo lógica. ¿Qué lógica tiene el conflicto con Costa Rica y Nicaragua del 2010 y lo de discutir a Washington? ¿Qué lógica tiene si Nicaragua tiene un conflicto con Estados Unidos como los ataques contra territorios nicaragüenses en 1986 y 1984? Y tiene que ir a discutir al seno de la OEA en Washington contra Estados Unidos. ¿Qué problema es eso tiene? Es un total absurdo. ¿Cómo se puede mantener en Washington la sede de una organización internacional supuestamente panamericanista después de 60 años de embargo comercial, económico y financiero estadounidense a Cuba y ahora también a Venezuela? Bloqueos que incumplen abiertamente la carta fundacional de la organización. Esto es una contradicción en sí misma, es un absurdo. Y hay mayores absurdos, ya lo veremos más adelante. La pregunta no es si la OEA debe ser reemplazada, sino cómo América Latina la ha soportado tanto. La CELAC debe reemplazar a la OEA, y esto lo dijo también cuando presidió el organismo. Pero las mayores contradicciones están en el sistema latinoamericano de derechos humanos, parte de la OEA, parte del sistema interamericano en general. Por ejemplo, en 1969 se firma el sustento del sistema de derechos humanos, el Pacto de San José, o la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En su artículo 33 crea un sistema bicéfalo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. En Europa, el sistema europeo, solo hay Corte. Y tiene entre las funciones de la Corte está proveer los derechos humanos, que es en principio la labor de la CIDH. Hay que diferenciar estos dos organismos. La Corte son jurisconsultos profesionales, no están a tiempo completo, demoran mucho los procesos, pero hay gente profesional en el área. En la CIDH, cualquier cosa, hay mucha influencia de estas organizaciones gringas liberales que quieren imponer las cosas que ellos nunca cumplieron, que el consentimiento previo para hacer una carretera, eso va a poder de veto a cualquier comunidad, a cualquier familia, y no va a poder hacer nada. Y lo peor es que ellos nunca practicaron eso, ellos terminaron sus poblaciones aborígenes, ¿no? Hay una serie de problemas aquí en la CIDH, se comporta más como una agenciosa fundación que como un organismo serio de derechos humanos. Soy muy crítico de la CIDH, pero no por gusto, porque realmente la influencia de la prensa tiene 7 u 8 relatorías. La única relatoría con informe propio es la de libertad de expresión. Que la libertad de expresión prevalece sobre los derechos de la niñez, de las mujeres, de los indígenas, porque para todo eso hay relatorías, no. Hay el poder de capital mediático detrás de la OEA, detrás de la comisión y detrás de esa relatoría. Y le llaman libertad de expresión a la impunidad de los medios de comunicación. Solamente 23 de los 35 estados de la OEA han ratificado el Pacto de San José, y de ellos únicamente 20 reconocen la competencia contenciosa de la Corte. Es decir, la vincularidad, como le llaman en términos jurídicos, de la decisión de la Corte es solo para 20 países. Obviamente Estados Unidos no ha firmado eso. De los 20 países que se someten totalmente a la CIDH y a la Corte, 18 son latinoamericanos, casi todos los latinoamericanos. Todos los latinoamericanos. Y tan solo 2 países no latinos, Barbados y Surinam, reconocen a la Corte. El sistema de derechos humanos interamericano es esencialmente un sistema latinoamericano. Esta idea es importante por la conclusión a la que voy a llegar. El sistema de derechos humanos interamericano es esencialmente un sistema latinoamericano. Tenemos 8 acuerdos interamericanos de derechos humanos contra pena de muerte, contra tortura. Solo 7 países, todos latinoamericanos, entre ellos Ecuador y casi seguro México, de los 35 del continente han suscrito la totalidad de los acuerdos. Estados Unidos, la sede de la CIDH, de la OEA, no ha suscrito ninguno. No ha ratificado el Pacto de San José, la base del sistema. ¿No? Pero tiene la sede de la CIDH, cerca del 40% del personaje nacional estadounidense, el financiamiento proviene casi en su totalidad de Estados Unidos. De estados observadores que no son parte de América, hasta Japón financia la casa de CIDH, no estoy seguro, Europa sí. Y cada vez más de organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG, que muchas veces no son organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos, no se engañen en eso. Y en cuanto a lo privado, ¿no? Quieren reemplazar el poder político con legitimidad democrática con supuestos representantes de la sociedad civil. Me pregunto que somos los presidentes, representantes de los marcianos. Entonces.
Ganar elecciones ya no nace representante de sociedad civil, sino de sociedad política. Es una locura. Y no solo eso, ¿no? Sino que en verdad muchas organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, en realidad son organizaciones de lucro sin fin, o al menos de fines no confesables. Es decir, pagan para controlar a los demás. Entendamos lo que está pasando. La CIH no se somete a nada, perdón, Estados Unidos, pero financia la CIH para controlar a los demás. Y serían jueces a su vez injuzgables por la inmunidad de no estar sometidos a la jurisdicción del sistema y especialmente de la Corte. Entendamos lo que es esto. Sigue una contradicción profunda en esto, ¿no? Y es inaceptable, lo aceptamos. Todo está listo para un sistema latinoamericano de derechos humanos a cargo de la CELAC. Si la CELAC debe reemplazar a la OEA y crear un sistema latinoamericano de derechos humanos. Y el mundo del futuro será un mundo de bloques. Por eso la integración es más importante que nunca. Estados Unidos es un gran bloque, 50 estados, uno de los bloques más perfectos de la historia de la humanidad, 50 Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, con su extensión, el país con mayor extensión del planeta, China, 1.400 millones. El mundo árabe funciona bastante bien como bloque. Se están consolidando bloques en África, tenemos que consolidar el bloque latinoamericano. Si queremos sobrevivir en un mundo con una globalización cada vez más inhumana y cruel, que no busca una sociedad global, busca un mercado global, no busca ciudadanos del mundo, busca consumidores del mundo nada más. El mundo del futuro será un mundo de bloques, el riesgo del independentismo, por ejemplo, algunos dicen se está equivocando, presidente, porque por el contrario hay tendencia a fraccionarse. Mira lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en el norte de Italia, en la propia Bélgica. Eso va a ser menos traumático dentro del bloque. Por ejemplo, si Cataluña se vuelve independiente, seguirá siendo Unión Europea. Incluso sirve, contrariamente a la primera intuición, para minorar los efectos de esos independentismos antes de crear mayores problemas porque se tiene un bloque, ¿no? CELAC debe ser el foro para discusiones latinoamericanas. ¿Y para qué debe quedar la OEA como se llama? ¿No? Para que como bloque latinoamericano ir a procesar nuestros problemas, nuestros disensos o nuestros consensos con la América del Norte. Y para eso debe quedar la OEA y nosotros como bloque CELAC discutir nuestro problema y defender nuestros intereses. El sentido de pertenencia a un bloque y con ello su solidez lo dan los principios y fines comunes, pero especialmente las similitudes culturales e identidad que se comparten, no se engañen, ¿no? Para tener identidad de bloque, Europa es un caso muy especial, pero las 13 colonias estadounidenses todas hablaban inglés, ¿no? Habían sido colonias de Inglaterra. La pertenencia a un bloque, el sentido de identidad de ese bloque, no dan similitudes culturales, no solo coincidencia de intereses, ¿no? Sino similitudes culturales y de identidad que muchas veces generan esa coincidencia de intereses. Para apuntalársela, y lo que voy a decir es bastante conflictivo, así que no, estoy cansado, provocador, perdón, casi no dormir, estoy muy cansado, pero va a ser discutible, pero es mi posición. Para apuntársela se necesita consolidar esa identidad latinoamericana. Hispanoamérica tiene todo en común, y Brasil y Haití, historias muy similares y cultura latina. Sin embargo, el Caribe no latino es totalmente diferente. Y tiene 14 votos de 9. Bolivia es un país mediterráneo, sudamericano, con mayoría de población indígena andina, región católica, hispanófona, cuyo deporte nacional es el fútbol, y organizado como república presidencialista donde el jefe de Estado es un presidente democráticamente electo. Barbados, parte de CELAC, es un país insular caribeño con casi la totalidad de su población afrodescendiente, religión protestante, anglófono, con el cricket como deporte nacional y organizado como monarquía parlamentaria, o era organizado porque esto cambió hace poco, donde el jefe de Estado hasta hace poco era la reina Isabel II del Reino Unido o el rey que corresponda. ¿Qué tienen en común Bolivia con Barbados? En identidad, en historia, en cultura, en intereses comunes. Y de hecho por eso el Caribe anglosajón siempre ha sido un problema, ¿no?, para las votaciones de OEA y otros estamentos. Lo único que tienen en común es que los dos empiezan con B, ¿no? Esto refleja un error recurrente en el concepto de panamericanismo y en los procesos de integración regionales. El creer que la proximidad geográfica crea una identidad común y coincidencia de intereses. Eso es un error. Es un error en azul. Incluye Surinam, que habla neerlandés. Era la presidencia rotativa, que le tocó al general Buters, que no puede entrar a los Países Bajos acusado de crimen de guerra, crimen de lesa humanidad. Y era el presidente de UNASUR y hablaba neerlandés.
Bien. Entonces hay que tener cuidado de estas cosas. Con este criterio, Alaska y Siberia deberían formar una unión, porque están cerquita, ¿no? No es la proximidad geográfica lo que te incluye, debe incluirte un bloque y crear esa identidad. Debe haber identidades, ¿no? Coincidencias culturales, históricas, y eso genera coincidencia de intereses. ¿Y qué era la integración integral? Le decía que al final iba a referirme a UNASUR. Se da en un foro, no es operativo, no es ejecutor, ¿no? Se pueden de ahí emanar armonización de políticas, principios generales, América Latina es una región de paz, entendiendo que paz no es solo la ausencia de violencia, sino la presencia de justicia, de equidad, de prosperidad, de dignidad, derechos humanos. Nosotros tenemos violencia estructural, entendamos las grandes diferencias. Mientras un ricachón se toma una botella de whisky de $400, 2 veces el salario básico mexicano, eso es peor que una bala puede disparar al corazón, una bala contra la dignidad humana. Entendamos que aquí hay violencia estructural. Tenemos que construir la verdadera paz, que como decía Pablo VI, solo se puede basar en el desarrollo, en la prosperidad para todos. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Esta es una carta encíclica maravillosa, popular en progreso de 1967. Se anticipó a su tiempo, Pablo VI. Creamos, en la segunda cumbre de CELAC declaramos a América Latina y el Caribe zonas de paz, pero para la paz se necesita desarrollo. Y aquí puede ayudar mucho lo que hemos llamado esa integración integral. Como decía, no es suficiente, no es necesaria, pero altamente deseable. Y esta era otra visión. Aquí sí tenemos un organismo ejecutor, ¿no? Y ya les voy a decir algunas ideas, no quiero extenderme, les puedo dar un seminario de UNASUR, había muchas cosas, lo viví. La capital era Quito, fui fundador de UNASUR, pero se trataba de algo operativo, crear la infraestructura, crear la conectividad para el Banco del Sur, una arquitectura financiera, etc. O sea, cosas operativas y que deben implementarse, no solo decisiones a nivel de política, ¿no? En UNASUR somos 400 millones de personas, me refiero a toda América del Sur, 10 países, ¿no? Con 17 millones de kilómetros cuadrados, pero son 12 países, me parece. 10 países latinos, 2 no latinos, Surinam y Guyana. Pero corríjame por ahí, revise. La vejez. El italianito, el franco deterioro. Con solo unidos podríamos conformar la cuarta economía más grande del mundo, con 6% del PIB mundial. Fíjense que más que Hispanoamérica, porque en Hispanoamérica no está Brasil, en UNASUR sí estaba Brasil, ¿no? 1/3 de la fuente de agua dulce del planeta, con el primer lugar en la producción mundial de alimentos y con reservas de hidrocarburos por los próximos 100 años. Hay tanto la bandera de UNASUR, 3, 6, 9, 2. Sí, 10 países latinos y 2 no latinos. ¿Okay? Éramos 12. Por ejemplo, agenda en UNASUR, armonización de políticas salariales y tributarias. Podría hacerse también a nivel de CELAC, ¿no? Como decisión política que la implementa cada país. ¿Qué significa esto? En lugar de competir, ¿quién baja más los salarios para que venga la tan mentada inversión extranjera? Y por eso hay que saber que tener experiencia. Muchas veces inversión extranjera es la plata de los mismos mexicanos, de los mismos ecuatorianos, fuera, en paraísos fiscales, que cuando llegan al poder se dan estímulos para venir a traer la inversión y su plata que regresa con grandes ventajas y la sacan al primer problema. Y no solo eso, hay una doble moral terrible que me comentaba a Mario, que cuando hay subsidios para los ricos son incentivos, cuando hay subsidios para los pobres son populismos. Cuando hay subsidio al capital, incentivos. Cuando hay subsidio para la miseria, para aliviar un poco el estrago de esa miseria, populismo. Y algunos caen en esa trampa. Armonización de políticas tributarias, bajamos impuestos para ver quién atrás. Si nos ponemos todos de acuerdo, somos nosotros los que vamos a poner las condiciones al capital transnacional y no el capital transnacional a nosotros. No arquitectura financiera regional. América Latina tiene miles de millones de dólares en el primer mundo, en reservas, independientes, financiando al primer mundo y perdiendo dinero. Porque por un lado, como normalmente nuestros presupuestos tienen lo que se llama necesidad de financiamiento, no significa déficit, hay una incomprensión técnica, se las explico porque es muy importante, y eso lo debe manejar usted porque algunas veces caemos en esa trampa. Se le llama déficit cuando hay déficit de caja, pero si ustedes ya cubrieron los gastos permanentes y ese déficit viene fruto de la inversión, eso no es déficit, no es un problema de insuficiencia de recursos. Les pongo la analogía privada. Si ustedes tienen una empresa que genera $50.000 de utilidades, pero quieren poner una nueva planta que vale $75.000, tienen que financiarse con $25.000. Tuvieron déficit, no tuvieron utilidad, pero están ampliando la planta. Bueno, si la necesidad de financiamiento viene después de la inversión, eso no es déficit, y no hacen creer que es déficit para resultar. Eso es necesidad de financiamiento. ¿Okay?
En todo caso, nuestros países tienen necesidad de financiamiento. Por un lado nos endeudamos al 7-8%, y por otro lado mandamos miles de millones al primer mundo, a Suiza, a Estados Unidos, para ganar 1 o 2%. Entonces, no solo que financiamos al primer mundo, perdemos dinero, y perdemos bastante dinero. Entonces, hay que hacer una nueva arquitectura financiera regional, y aquí sí se diferencia UNASUR de CELAC, porque sí había que implementarlo, que significaba un Fondo Monetario del Sur, unir reservas, con menos reservas podemos tener más protección, a través del Banco del Sur utilizar las reservas que liberamos para infraestructura, conectividad eléctrica, por ejemplo, y también la propuesta era una moneda, primero contable, como empezó con el ECO en Europa, y luego real, como el euro, ¿no? ¿Por qué no necesitamos bloques monetarios más grandes en América Latina? Economías pequeñas, abiertas, Honduras. O sea, no van a sobrevivir a los vendavales que significan los capitales golondrinas. Necesitamos ir a bloques monetarios más grandes, y en buena hora se puede tener un bloque monetario latinoamericano, sudamericano o incluso latinoamericano. Esa era la propuesta de UNASUR, Sistema Latinoamericano de Protección de Inversiones, para no firmar cada uno de sus tratados y ir a estos foros internacionales del Banco Mundial, de la ONU, en la Haya, donde siempre pierden los estados, donde está en función de gran capital. Investigación y desarrollo, el recurso principal de producción en el siglo XXI ya no es la tierra, ya no es el petróleo, es el conocimiento. América Latina no innova. Eso es muy caro, investigar. Es muy caro generar conocimiento, lo importamos del primer mundo, pagamos por eso. Y no nos dan todo ese conocimiento. Fíjense el problema de COVID y la vacuna. Entonces, había una agenda sudamericana de investigación. Entonces, esto llegó esto para no duplicar esfuerzos. Ciudadanía sudamericana, ¿cómo que no podemos movilizarnos libremente en nuestros países? Entonces era la agenda de UNASUR. Lastimosamente, con la arremetida brutal, torpe, cavernícola de la derecha, fruto de hambre atrasada, ¿no? Cómo nos ganaron a principios del siglo, vinieron a arrasar con todo. Y entre las víctimas de esa brutal restauración conservadora estuvo UNASUR. Y para vergüenza de mi país, siendo la capital de Sudamérica, teniendo así UNASUR, un gobierno traidor como el de Lenín Moreno, era mi vicepresidente, ganamos la elección y nos traicionó, se vendió totalmente a la oposición de la forma más brutal. Prácticamente tener precedente en una elección así en toda América Latina. Ha habido conflictos entre el nuevo presidente y el anterior, pero cambiar 180 grados la política económica, el entreguismo de Lenín Moreno, haber entregado a Julian Assange, lo cual contradice siglos de la institución de asilo, rompe abiertamente nuestra Constitución, artículo 41, eso no se ha visto. Y renunció a UNASUR. Técnicamente, formalmente, UNASUR no ha muerto, sigue vigente. O sea, para acabar con el tratado que dio vida a UNASUR, se requiere la decisión de todos los estados y no había esa decisión. Y con la victoria de Lula da Silva en Brasil, muy seguramente se recuperará UNASUR y ojalá se siga con esa agenda, corrigiendo errores. Uno de los errores fue la regla de la unanimidad, del consenso, todo por consenso. Y ahí le das al que no quiera integración el poder de veto. Eso es un error, ¿no? O, por ejemplo, así como en otros tratados, NAFTA, Mercosur, se privilegia el comercio, creyendo que eso es integración, tal vez no le pusimos suficiente atención al comercio. El comercio interregional de América Latina es 15%, el de la Unión Europea es 55%. Entonces los empresarios son los primeros en querer mantener la Unión Europea, porque están invirtiendo bastante dentro de la Unión. Los empresarios no se identificaron con UNASUR, porque no había beneficios directos para ellos. Entonces, no son cosas fáciles, pero son errores que se cometieron, ¿no? En todo caso, aquí el mensaje. Lo importante, ¿ya? Ya me perdí acá, espérate. Retrocede, me tengo la... Bueno, ya todito. En todo caso, miren, lo importante aquí, le decía que la integración no es la fórmula mágica para el desarrollo, sí, altamente deseable. Pero lo más importante, como les conté en esta historia de Simón Bolívar y Washington, es por qué no nos puede integrar. Y tenemos que hacer una gran evaluación, teniendo todo para poder integrar. Y aquí podemos tomar como ejemplo Europa, ¿no? En Europa son 28 países, ahora 27, eran 28 países, diferentes lenguas, diferentes religiones, diferentes sistemas políticos, enemigos hasta hace pocas décadas, que decidieron unirse y conforman la Unión Europea, incluso con moneda única. Nosotros somos 16 países hispanoamericanos,
18 países latinoamericanos, los hispanoamericanos, misma lengua, misma cultura, misma religión, misma historia, mismo colonizador. ¡De nuevo! Pero es que el final es bien bonito, debe pasar. Es muy rápido. Le quería dejar el mensaje final, recalcando que la integración no es la fórmula mágica para el desarrollo. Sí es altamente deseable, y si quieren, haciendo una digresión de por qué en 200 años no hemos alcanzado el desarrollo, deberíamos preguntarnos por qué no hemos alcanzado esa integración. Ahí está el verdadero problema. El individualismo, la mediocridad, las ambiciones personales, la incapacidad para organizarnos, respetar las reglas de juego, la ley del masapo. Y mientras que Europa, ¿no? 28 países, diferentes historias, Latinoamérica somos 20 países con casi todo en común, mientras que Europa tendrá que explicar a sus hijos por qué se unieron, nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presencia y participación este día de don Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador. A continuación,